a empezar a grabar la sesión. Señor presidente encargado, como ustedes saben, el día de ayer llegó un oficio por parte del doctor William Garzón encargando la presidencia al ingeniero Michel Domet. Cuando usted guste, estamos con quórum, señor presidente. Perfecto, gracias Fernando. Entonces, por favor, constatemos el quórum reglamentario. Con su veña, señor presidente encargado. Asambleísta Nancy Wamba. Buenos días con todos, presente. Buenos días, presente asambleísta. Asambleísta Patricia Enríquez. Le escuché un presente por ahí, asambleísta. Buenos días. Asambleísta Patricia Enríquez, disculpe. Ausente. Asambleísta Manuel Ochoa. Ausente. Asambleísta Sebastián Palacios. Ausente. Asambleísta José Hualzaca. Presente. Buenos días con todos. Presente. Buenos días, asambleísta. Asambleísta Guadalupe Salazar. Presente. Buenos días. Presente. Buenos días. Asambleísta Ángel Simalesa. Asambleísta Ángel Simalesa. Está conectado, pero... Asambleísta Wendy Vera. Buenos días, secretario. Buenos días, compañeros presentes. Asambleísta, buenos días. ¿Cómo está? Presente. Asambleísta Carlos Vera. Muy buenos días con todos, compañeros. Presente. Asambleísta, buenos días. Presente. Asambleísta Rosa Verde Soto. Buenos días con todos. Presente. Buenos días. Presente. Asambleísta Michel Domet. Presente. Presente. Señor presidente encargado, señoras asambleístas, tenemos el quórum reglamentario para poder instalar la sesión 071. Muy bien, muchas gracias. Por favor, el orden del día, señor secretario. Con su veña, señor presidente, Quito, 14 de junio del 2020, convocatoria de sesión virtual. Por disposición del señor presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud, doctor William Garzón Ricaute, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, del artículo 8 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, en amparo de lo señalado en la resolución del Consejo de Administración Legislativa número CAL 2019-2021-213, aprobada en sesión virtual de 18 de marzo del 2020, en la que el máximo órgano de administración legislativa expide el reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y el teletrabajo emergente nacional. Convoco a ustedes, señoras y señores asambleístas, a la sesión ordinaria 071 virtual que llevará a cabo el día lunes 15 de junio del 2020 a las 8 horas por vía telemática a través de la plataforma de videoconferencia Zoom en el siguiente ID de reunión: 991-7490-6267, contraseña 118124, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primero, atender por vía videoconferencia a la doctora Margarita Velasco, directora del Observatorio Social Ecuador, quien presentará sus aportes y observaciones de la Ley Orgánica del Sistema de Prevención del Suicidio. Y dos, recibir por videoconferencia a la magíster Bianca Dager, gerente general de la Empresa Pública Municipal de Innovación y Competitividad de Guayaquil, EPICO, a fin de que presente sus aportes y observaciones al proyecto de ley para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre en personas vulnerables. Hasta ahí la convocatoria y el orden del día, señor presidente. Perfecto, muchas gracias. Consulto a los colegas si están de acuerdo con el orden del día. De acuerdo. Buenos días, compañeros. De acuerdo, buen día. Bien, muchas gracias. Entonces, señor secretario, demos inicio al primer punto. Bienvenida a la doctora Margarita Velasco. Vamos a proceder a darle la palabra, por favor, para que nos haga su presentación, y posterior a eso le daremos la palabra a los colegas asambleístas que quisieran intervenir. Adelante, buenos días, bienvenida. Yo pediría que me ayuden poniendo la presentación que he preparado. Eso. Y quisiera decirles también que les agradezco muchísimo por haber convocado al Observatorio Social del Ecuador, organismo de la sociedad civil que desde
2001, es decir, en junio, en este mes, 24 de junio cumplimos 19 años de hacer seguimiento y monitoreo de la situación de los derechos de la niñez y adolescencia en el país. En este país y en varios países de América Latina. 72 publicaciones avalan nuestro compromiso y nuestro nivel técnico para poder reflexionar sobre lo que es la política pública, lo que falta, los aciertos y en qué todos debemos poner el hombro. Muy bien, entonces siendo así, los aportes y observaciones al proyecto de ley orgánica del sistema de prevención del suicidio que hemos preparado tiene la siguiente, o voy a referirme a dos grandes temas. La siguiente lámina, por favor. Dos láminas. Primero, voy a hacer una argumentación previa que es muy necesario para enriquecer el marco de la ley. En la argumentación previa voy a destacar sobre todo el suicidio de los niños, niñas y adolescentes como problema de salud pública relevante por su multicausalidad. En segundo lugar, la situación del suicidio hasta hoy en el país, el suicidio de niños, niñas y adolescentes. Alerta con esto porque de acuerdo al Código de la Niñez me estoy refiriendo a personas que tienen entre 0 a 17 años, 11 meses, 29 días. No a jóvenes, a niños, niñas y adolescentes. Y en el caso del suicidio me voy a hacer referencia, como verán luego, a algunos derechos de edad que el proyecto de ley no contempla. Voy a además hacer alertas sobre los compromisos internacionales. Es importante destacar que hay compromisos internacionales que el país ha adquirido respecto al suicidio adolescente de niños y de niñas y adolescentes. Y entonces hay compromisos internacionales que como así no se cumplen y que también deberían ser parte del marco de referencia de ustedes. Y finalmente, ¿qué ha hecho el país frente a esta grave situación? Y en la segunda parte haré comentarios súper específicos al proyecto de ley orgánica sobre prevención del suicidio que nos han remitido. Siguiente lámina, por favor. Comencemos. 1. El suicidio en niños, niñas y adolescentes es un problema de salud pública relevante por su multicausalidad. En eso se junta con el suicidio de jóvenes y adultos, la multicausalidad. Pero en el tema de los niños, vean ustedes, en 2014 ya la OPS reconoció al suicidio como un problema relevante de salud pública y en consecuencia decidió fortalecer su cooperación técnica en ese campo, determinando que el suicidio es uno de los indicadores de impacto que deben ser evaluados en la región. Y quiero que tengan presente esto que les voy a colocar acá. La OMS ha alertado que por cada persona que se suicida, 40 lo han intentado y que cada segundo se registra una muerte por esta causa en el mundo. Sigamos, por favor. El suicidio esconde el sufrimiento humano y la deshumanización de nuestras sociedades. Es sobre todo la soledad. No puede ser entendido solo desde el ámbito clínico, pues enfermedades mentales como la depresión se relacionan e intensifican con múltiples factores sociales que acompañan a la vida de los individuos. Eso dice el experto Oscar Betancourt. Sigamos, por favor. La gran pregunta que el observatorio les hace es esta: ¿por qué la autodestrucción desde edades tan tempranas? Porque la multicausalidad que marca sus vidas les da lo siguiente. Primero, depresión, que se vincula con la baja autoestima de los niños, tensiones personales en los hogares, en los centros educativos y en sus relaciones con sus pares, con sus compañeros y compañeras. 2, abusos sexuales, físicos y emocionales de los adultos hacia ellos y ellas. Conflictos con los padres que los resuelven con la violencia. Ansiedad por la identidad sexual y el rechazo por esa identidad sexual. Y embarazos no deseados, aislamiento social, rechazo social, la migración que los deja solos y solas sin sus padres, y la falta de oportunidades y la ruptura de relaciones. Pero también el bullying en la escuela y en las redes sociales que exacerba sus inseguridades. Y la pertenencia a familias con historial en el uso de sustancias psicotrópicas o alcohol. Y la angustia porque la familia no tiene dinero para comer y sobrevivir. Acuérdense de esto que estamos señalando aquí, porque luego vamos a dar una evidencia. Sígalo, por favor.
Miren ustedes, les hemos preparado la situación del suicidio en niños, niñas y adolescentes en Ecuador desde el 2010 en números. Alertamos, en el 2007 ya el observatorio tuvo una reunión con la ministra de Salud de ese entonces y le alertó que el suicidio estaba incrementándose. Allí, 70 niños, niñas, sobre todo adolescentes, se habían suicidado en el 2007. Miren en el 2010 cómo se dispara al doble, 143. Siguen subiendo hasta el 2012, 165. Cae en el 2014. Se eleva en el 2016 a 192. Cae en el 2017 a 158. Suben a 196 en el 2018. Y hace 4 meses, 5 meses, 6 meses, el INE nos reporta que en el año pasado 108 adolescentes, hombres y mujeres entre 2 y 17 años se suicidaron. Ojo, volvamos a recordar lo que la OMS dice. Por cada uno que se suicidó, 40 lo intentaron. Multipliquemos 40 por 108 y va a rebasar los 4.000. 4.000 niños, adolescentes, hombres y mujeres en altísimo riesgo. Sígale, por favor. Los datos del INE para el 2019 efectivamente refieren 108 adolescentes de 12 a 17 años que murieron por suicidio, que corresponde al 13% del total de sus causas de muerte, de ese grupo de edad, que junto con los accidentes de tránsito, que también fue el 13%, son la primera causa de muerte de ese grupo de edad. O sea que ustedes están trabajando con esta normativa para atacar esa primera causa de muerte en adolescentes de 12 a 17 años. Sígale, por favor. Las diferencias por etnias también nos llaman la atención. Sobre todo son los adolescentes indígenas los que se suicidan. 26%. ¿Vieron? 26% de ese total. 26% se mueren como primera causa de muerte por suicidio. En segundo lugar, los adolescentes mestizos con el 21% y en tercer lugar, los afroecuatorianos con el 5%. Sigamos, por favor. Miren el mapa de las desigualdades del suicidio. Miren que hay 3 provincias donde se supera esa tasa que nosotros determinamos y calculamos de 10 por 100.000. En Galápagos llega a 25.5, en Zamora Chinchipe a 20,7 y en Cañar a 17 por 100.000. Bueno, ¿por qué? En Cañar es fácil de explicar, por el tema de la migración. Me dejaron abandonado, me dejaron con el vecino, me dejaron con los tíos, me dejaron... Y Noemí, la niña que se suicidó teniendo 12 años en el refugio de México porque fue descubierta por la policía migratoria que estaba viajando llevada por un coyotero. ¿Por qué se suicidó Noemí? Primero porque era el segundo intento de reunificación familiar, una niña de Cañar, y segundo porque fue violada en el propio albergue. Sigamos. Nosotros como observatorio hicimos una encuesta a niños, niñas y adolescentes. Tomamos el grupo de 12 a 17 años de adolescentes en el 2015 y les preguntamos si algunas indagaciones hicimos sobre el tema del suicidio basándonos en una encuesta hecha por la OMS. Y les preguntamos si habían considerado suicidarse. El 7% de los niños, de los adolescentes, perdón, que entrevistamos nos dijeron que sí. 7% habían considerado suicidarse. Y entre los adolescentes indígenas, el 15%, el doble, había considerado suicidarse. En la Amazonía, al ver por regiones, era la región donde el porcentaje subía al 11% de adolescentes que habían considerado suicidarse. Y lo más grave, el 4% de esos adolescentes que entrevistamos nosotros de una muestra de adolescentes del país, habían ya intentado suicidarse. Y ahí surgió nuestra preocupación. Pendientes, ¿qué está pendiente? Estudios a profundidad sobre las causas del suicidio adolescente y la ausencia de una política de salud mental y acciones para la prevención de la depresión y el suicidio entre adolescentes. Y políticas y acciones para enfrentar sobre todo los cambios de una sociedad que se torna más violenta. Acuérdense, más violenta. Van a ver cómo la violencia nos está hoy también castigando, no solo el coronavirus. Sígale, por favor. Miren, el coronavirus
virus llegó y la violencia también contra la niñez y adolescencia se exacerbó. El 9 de mayo, en plena explosión de la pandemia, una niña de 9 años se suicidó en Loja. ¿Por qué? Porque estaba sola con sus hermanos y 3 días no había comido. ¿Eso qué nos refiere? Dos alertas. Tampoco están exentos del suicidio las niñas y niños menores de 12 años. O sea que es más grave de lo que está colocado en la ley, en la propuesta que ustedes hacen. Y por otro lado, la multicausalidad de los procesos de salud y enfermedad se ponen de manifiesto. La pobreza es también otra de los desencadenantes del suicidio como parte, como Harvey diría, de la violencia estructural. Miren los datos que nos dio el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Miren lo que nos dio. Durante la pandemia qué? Apareció que en marzo, abril, mayo, estamos al 4.º mes. ¿Qué ha pasado en todo el país? 21 niños, niñas y adolescentes han sido abusados sexualmente. 10 han sido asesinados por personas de su propio grupo familiar. Miren, ahí está la violencia. Y obviamente 10 ya se han suicidado. Síganlo, por favor. Habíamos hecho referencia de que en lo que ustedes han propuesto, hay que hacer referencia a que el país tiene compromisos internacionales frente al suicidio. Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, firmados por el país en el 2016, que deben ser cumplidos hasta el 2030. Y sobre el suicidio, el OD3 compromete al país a garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Pero la meta 3.4 es específica sobre el suicidio. Plantea reducirlo en 1/3 hasta el 2030. En los últimos 6 años, la tasa del suicidio adolescente no ha disminuido, sino más bien que se ha incrementado de 8 a 10 por 100.000. Por tanto, esto es una meta que va a ser muy difícil de cumplir. Pero entonces, ¿por qué firmamos compromisos si no vamos a cumplir? Siguiente compromiso, siguiente lámina. El Comité de Derechos del Niño recomendó a finales del 2017, luego de revisar el informe que el país mandó, que el Estado ecuatoriano, ¿qué haga? ¿Qué? Aplique un Plan Nacional de Salud Mental que aborde correctamente los derechos de los adolescentes a un nivel adecuado de salud y establezca una estrategia nacional para luchar contra el suicidio entre los adolescentes, prestando una atención especial a la situación de las niñas de pueblos y nacionalidades indígenas, en particular las que viven en la frontera norte. ¿Se dan cuenta? Es decir, este compromiso con el Comité de Derechos, que en 2 años, 2017, ya lo presentamos, teníamos que hacer las adecuaciones. El próximo año seguramente tenemos que volver a rendir cuentas, vamos a sacar otra vez mal, 0. ¿Por qué? Porque no hemos disminuido nada, porque no hay políticas. Entonces, por favor, también hagamos referencia a que el país tiene compromisos internacionales en el tema del suicidio. Siga la siguiente pregunta, la siguiente lámina. Bueno, ¿qué ha hecho el país? Yo revisamos entre todos el plan Toda una Vida, 2017-2021, para ver qué pusieron como objetivos respecto al suicidio en general y al suicidio de los niños, niñas y adolescentes. Y no hay en ningún lugar, no se explicita ninguna referencia u objetivo a lograr sobre el suicidio en niños, niñas y adolescentes, como que el problema no existiera. Y la proforma presupuestaria del Ministerio de Finanzas de finales del 2019, el rubro para la salud mental es 0, fue eliminado. Por tanto, volvemos a insistir, ausencias de políticas de salud mental específica para este grupo etario y en general para la salud mental. No hay un estudio profundo para determinar cuál es el perfil del adolescente con tendencia a suicidiar en el Ecuador. ¿Para qué? Para desarrollar acciones de prevención y educación dirigidas tanto a las madres, a los padres, a los docentes, a los jóvenes y sobre todo a la sociedad en general. Todos debemos cuidarlos. Siga, por favor. Ahora voy. Con estos antecedentes, con esto me baso para hacer las siguientes recomendaciones. Muy importante el proyecto de ley orgánica sobre prevención del suicidio. Felicitaciones por esta propuesta. Vamos a ver qué les proponemos. Siga. Con los argumentos y datos presentados, nosotros
pensamos que ustedes deben destacar especialmente lo que no está al grupo de niños, niñas y adolescentes, con especial énfasis en los adolescentes de 12 a 17 años, sin tampoco dejar de lado los niños y niñas que tienen menos de esta edad. Acuérdense siempre de la niña de Loja, de 9 años, que la pandemia alertó. Hacia ellos y ellas deben ir encaminadas políticas específicas, no para todos, específicas, que se relacionan con ¿qué? Planificación de la política pública, fortalecimiento del sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes, que es muy débil, las acciones específicas del sistema educativo y sobre todo del sistema de salud, que ya vamos a profundizar en esto, y el trabajo con las familias. Otra recomendación, hay que generar información sistemática para monitorear y evaluar si se cumplen o si no impacta la legislación, las políticas públicas y las acciones concretas. Evidencias para ver si lo que ustedes están determinando como una ley se cumple en la realidad. Y sobre todo esto, asignar un presupuesto. No sé dónde lo pueden poner, pero sin dinero no vamos a poder cumplir las acciones planificadas para prevenir el suicidio en niños, niñas y adolescentes, y todo se va a quedar en el papel. Y luego, generar espacios que involucren a la sociedad civil y a los gobiernos locales para monitorear el cumplimiento de las leyes, las políticas y las acciones concretas sobre el tema del suicidio, específicamente del suicidio de niños, niñas y adolescentes. Sigamos, por favor, que acá tengo los comentarios específicos. En el ítem G, recomendamos especificar lo siguiente: generar estudios de investigación que permitan profundizar en la causalidad del suicidio, sobre todo adolescente. Otra recomendación más, en el sistema de prevención del suicidio, en el ítem H, página 6, además de poner énfasis que no es suficiente contar con un Ministerio de Salud Pública rector de la salud, no es suficiente. Si esa institución solo entiende a la curación como su prioridad y no la prevención y la promoción de la salud, ojo, a través de una fortalecida red de atención primaria de la salud con enfoque también en la salud mental. El COVID-19 le está llamando la atención al Ministerio de Salud y señalando esas deficiencias en que se olvidó de la prevención, la promoción y la red de atención primaria. Ahora las propias comunidades solitas se organizan para luchar contra el virus, lo que debía haber estado ya armado en ese ministerio. Pongan otra vez ese énfasis en la prevención. Sígale. En el artículo 8, ponen ustedes formar especialistas en salud mental. Implementar la formación en salud mental en las universidades para contar con especialistas, pero ahí nuestra alarma, atención primaria y salud mental. ¿Por qué? Porque la atención primaria es el médico que está ahí, que está alrededor de donde yo vivo, el que está más cercano a mi lugar de donde vive, que puede hacer incluso visitas domiciliarias con el equipo de atención primaria. Sobre todo debe estar cerca de los adolescentes para acompañarlos, educar a sus familias y docentes y estar pendientes de ellos y ellas. Incluir en la formación de especialistas de salud mental, psicólogos y psiquiatras. Y yo diría aún más, yo que soy profesora universitaria, revisar esos currículos de los médicos para colocar la prevención de la salud mental en todos. Todo el personal de salud debe estar formado así. Destacar otra cosa, la necesidad de formar a los docentes de escuelas y colegios en la detección temprana y oportuna de niños, niñas y adolescentes con conductas que ya alertan sobre posibles intentos de suicidio. Otra vez, recordemos a la nena que en mayo que tenía 9 años y se suicidó. Hacer seguimiento si han intentado suicidarse o si tienen signos de que lo harán. Acompañamiento a ellos y ellas y a su familia. El sistema de atención primaria del Ministerio de Salud Pública debe tener como uno de sus componentes básicos la salud mental y su relación directa con el sistema educativo. Sigamos, por favor. En el artículo 12, derecho a la atención y asistencia, volvemos a insistir, ahí se debe colocar el seguimiento. Sin seguimiento pueden volver a incurrir en el suicidio. Porque pueden
el acompañamiento es para ellos y ellas, su familia, y lo deben hacer de manera coordinada entre la escuela y el Ministerio de Salud Pública. Hay otra vez ese gran dilema y el gran desafío de nuestro país de interrelacionar las políticas y las acciones. Solito el sector salud no puede hacer nada. Tiene que juntarse con el sector educativo y con el sector de la protección social y con el sistema jurídico. No olvidarse, en el caso, ¿por qué decimos que la escuela es el eje aquí? Porque el 96% de los niños y niñas de este país están en la educación básica. ¿Cuál es la educación básica? Los niños que tienen entre 5 a 14 años están en la escuela. El punto nodal, por lo tanto, para la detección del suicidio es la escuela. Y los psicólogos escolares son fundamentales. Eso tampoco está colocado ahí en lo que ustedes proponen. Los psicólogos son fundamentales en el caso de los y las adolescentes. Por ejemplo, aún más, el 71% está en la educación media. Por tanto, otra vez, detecto conductas suicidas de los niños, niñas y adolescentes en el espacio donde más concentración de ellos tengan escuela. Siga, por favor. Yo con esto terminaría lo que mi equipo preparó. Quiero otra vez agradecerles. Me deja esta preocupación. Esperemos que el COVID-19 no nos traiga como consecuencia, verán, el masivo abandono de la escuela de niños, niñas y adolescentes por el impacto económico y el incremento de la pobreza. La CEPAL ya ha dicho que la pobreza se nos va a disparar. Esto va a obligar probablemente a que los niños, niñas y adolescentes se vayan a trabajar. Y ojo, y que el suicidio pueda ser una opción para detener su sufrimiento. Por tanto, el tratamiento de este tema abordado por ustedes es cada día más urgente. Muchas gracias otra vez. No se le escucha, doctor Michel. Su audio, señor presidente. Ahí, muy bien. Estamos bien. Sí, muchas gracias, doctora, por su exposición. Realmente muy valiosa la información y créanme que también uno, hasta como padre de familia, se queda muy preocupado por todas estas cifras reveladoras. Consulto si algún colega desea emitir algún comentario o hacer alguna consulta a la doctora, por favor. Señor presidente, buenos días. Si me permite, también nos acompaña la asambleísta Lira Villalba, la proponente del proyecto de ley, y también la asambleísta Dayana Paz. Bien, bienvenidas, estimada Lira y Dayana. Un gusto tenerlas aquí en la comisión. Si alguien desea tomar la palabra, con todo gusto. Bien, creo que no tenemos... sí, a ver, Lira Villalba, por favor, adelante. Muchas gracias, señor presidente encargado. Michel Dumet, un saludo especial para usted y a todos los miembros de la comisión. Primero, agradecerles nuevamente de que de forma ya, digamos, constante se encuentran en el tratamiento de este proyecto de ley que ha sido pues, demandado de parte nuestra y del propio Pleno de la Asamblea, que con una resolución del Pleno decidió declarar prioritario y urgente todo el tratamiento de este tipo de normativas. Qué bueno que ya empecemos a hablar el mismo idioma, qué bueno que haya más conciencia a nivel legislativo sobre a lo que nos estamos refiriendo. Yo quiero agradecer de manera especial la presencia de la doctora Margarita. La información del observatorio ha servido también de base para la construcción del proyecto de ley que nosotros les hemos presentado. Quiero agradecer las diferentes observaciones que ha presentado y pues decirle simplemente que en lo que tiene que ver a generar información sistemática que ella se refería, puntualmente se encuentra previsto en el proyecto de ley el hecho de que se puedan hacer evaluaciones semestrales del proyecto de ley como está constando dentro del mismo. Desde luego, todas las observaciones son bienvenidas. Por supuesto que hay que hacer énfasis en lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes. También una de las motivaciones que causó la construcción de este proyecto de ley y mi compromiso desde hace muchos años con el tema de la prevención del suicidio fue el suicidio de una niña de 6 años en la provincia de Tungurahua, de la que yo pertenezco. Y por supuesto la multicausalidad es una de las
cuestiones que se están abordando en este proyecto, el hecho de que no se puede depender solamente del Ministerio de Salud, sino entender que la multicausalidad convoca al trabajo interinstitucional, colaborativo de varias instituciones para atacar todos los focos precisamente de este problema. Me parece que es importante además hablar de lo que ha dicho la doctora Margarita, en cierto sentido, que es la profundización de analizar las causas verdaderas del suicidio. En el momento en el país, y en esto quiero hacer énfasis, solamente tenemos las referencias cuando existen suicidios de lo que nos da la policía. La DINASED levanta la información cuando hay un niño o adolescente o un adulto inclusive que se suicida. Lo que hacen es recoger las versiones que dan los familiares, que muchas veces ni ellos mismos conocen la causa del suicidio, y esto provoca que se esconda una larga vulneración probable de derechos. Yo siempre he hablado, muchos niños, y ahora se ha hecho pues énfasis en esto, muchos niños y adolescentes pues mueren habiendo sido víctimas de abuso sexual, pero se silencia el delito precisamente porque lo que ocurre después del suicidio es levantar información, dicen no, tenía problemas familiares, etcétera, y ahí se acaba el asunto, y no se hace una investigación, y lo que hemos convocado a través del proyecto de ley que se denomina la autopsia psicológica, para poder determinar las verdaderas causas pues, que provocaron el suicidio de las personas en este caso. Me parece que es importante también darles un dato. Estamos nosotros permanentemente actualizando la información. Si bien es cierto, el INEC nos da información bastante valiosa, pero nosotros la estamos alimentando permanentemente con la Policía Nacional, que es la que tiene la información de primera mano. Y pues el último dato que nos hicieron llegar para conocimiento de ustedes, solamente desde el mes de enero hasta mayo del presente año, existen 478 suicidios en el país. Sin contar los que seguramente ocurrieron y son noticia día a día en primera plana en estos últimos días, ya que el país está enfrentando situaciones muy severas. A mí me parece que lo que ha dicho la doctora Margarita al final de su intervención es algo que nos debe quedar constantemente mencionado en nuestra conciencia, señalado en nuestra conciencia, y es que esto es un tema urgente. Fue un tema urgente antes, sigue siendo un tema urgente, y si no tomamos cartas en el asunto, de verdad habremos perdido la oportunidad histórica de contribuir desde la Asamblea Nacional hacia una política pública formal, porque lo que ha dicho la doctora Margarita también es muy cierto. La política pública que existe en este momento en el país es totalmente insuficiente. Insuficiente no solamente en lo estructural, administrativo, porque no es, primero la Dirección de Salud Mental que tenemos a nivel nacional está sin presupuesto, tienen personal absolutamente escaso, pero más allá de eso, imagínense en lo que ocurrió en la pandemia. Hace una semana concurrió a la Comisión de Salud precisamente el presidente del Colegio de Psicólogos de Pichincha. Ellos, junto con los psicólogos de Tungurahua, formaron un voluntariado para atender a los médicos del sistema de salud pública y a todas las personas de manera gratuita. No hay suficiente personal, ni tampoco personal especializado. Tenemos que tender precisamente hacia allá. Por supuesto, el tema de los niños, con énfasis en el tema de los niños, niñas y adolescentes, pero hay que decirnos la verdad como país. Hay una política pública insuficiente, pero más que insuficiente, informal, porque lo que se hace en un territorio es diferente a lo que se hace en el otro. La prevención del suicidio se ha convertido en un tema de ocasión o de conmemoración cuando es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, o de reacción cuando existe un suicidio que conmueve precisamente a la sociedad en un sector, pero luego se olvidan. Esto es inconstante, es intermitente, es insuficiente, pero más que nada es pues un grito desesperado de la ciudadanía, de los niños, niñas y adolescentes, ligado también al tema de la violencia que ya se ha mencionado. La violencia también se incrementa por la falta de salud mental, por la falta de atención, por la pobreza, etcétera, y me parece que este proyecto podría ser un apoyo fundamental en lo que tiene que ver a eso, para que se vuelvan exigibles las cuestiones que debe cumplir el Estado y debe cumplir la sociedad. También decirle a la doctora Margarita que nosotros tenemos
pues una segunda parte del proyecto de ley o si así se puede llamar, porque hemos construido observaciones durante este periodo. Si bien el proyecto fue elaborado con la participación de varios actores, en este momento hemos recogido todavía más observaciones y en esas observaciones, por supuesto, hay un segundo nivel donde ya interviene la sociedad civil, los GATS, en los niveles territoriales ya como tal. Entonces, estamos pensando en esto y lo otro, y de verdad mi agradecimiento profundo a la doctora Margarita, sus declaraciones en el año que propusimos este proyecto de ley a inicios de ese año, motivaron todavía mucho más el proyecto de ley, porque nos hallábamos un tanto, digamos, desprovistos de pronunciamientos de organismos fuertes como lo es el Observatorio de lo Social, y agradezco mucho porque esto ha movido conciencias y ha ayudado también a fortalecer ese empoderamiento que debe existir de parte de los legisladores para dar pasos hacia legislación que en verdad favorezca los intereses de los ciudadanos y garantice los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de la población en general. Muchísimas gracias, Michelle. Muchas gracias, Lira. Encantado, bastante importante los comentarios. Me ha pedido la palabra también el asambleísta Manuel Ochoa. Adelante, por favor. Gracias, presidente encargado. Lira, bien por este proyecto que viene de ti. Doctora Margarita Velasco, pues totalmente de acuerdo. Se dice de que no existen políticas públicas sobre el suicidio. Vemos que en adolescentes ocupa el primer lugar. Somos una sociedad tan criticona, nos dedicamos siempre a criticar, pero no a actuar. ¿Qué estamos haciendo? Desde nuestros ámbitos. ¿Cómo podemos detener que siga aumentando el suicidio en nuestro país? Algo con lo que usted, usted nos daba algunas recomendaciones o desde su vasta experiencia nos decía realmente lo que pasa. Pero nosotros como asambleístas, es verdad, hacemos leyes que van en beneficio de los ecuatorianos, que nos critican todos los días. Si las haces, te critican, y si no las haces, también te critican. ¿Qué debemos hacer, doctora Margarita, nosotros, para detener este mal que aqueja? Pueden ser nuestros hijos. A veces lo vemos desde la vereda de al frente, pero puede ser que nuestros hijos estén ya pensando en suicidarse. Y nosotros muchas veces no lo sabemos. Simplemente lo lamentamos. ¿Cómo detenerlo? ¿Qué hacer? ¿Alguna recomendación final, doctora? Bueno, muchas gracias, asambleísta Manuel Ochoa. Yo creo que hemos sido muy explícitos en nuestras recomendaciones respecto a lo que hay que hacer. Mire que uno de los detalles detalles graves que el país tiene es no saber trabajar colectivamente y transversalmente. El tema del suicidio no es solo un problema de las familias, es un tema de la escuela, es un tema del sistema de protección, es un problema del sistema jurídico, es un problema también de la formación de quienes tienen que estar alertas, es un problema sobre todo también del sistema de salud. Vuelvo a insistir, si no tenemos un sistema de salud basado, construido en la atención primaria de salud que esté cerca a los lugares donde los niños, niñas y adolescentes están, no vamos a poder hacer nada. Nos va a pasar como nos pasa con la pandemia. ¡Oh! Llegó el coronavirus y ahora qué? Pues ¿para qué eliminaron todo lo que era los sectores de epidemiología en el Ministerio de Salud Pública, que es la prevención? ¿Y ahora cómo hacemos? Ahora, ¿cómo hacemos? Prevención, prevención, prevención. Promoción de la salud, y aprendamos a trabajar como ecuatorianos de manera conjunta, donde las prioridades sean los niños, niñas y adolescentes en este caso, o las personas que están sufriendo. Dejemos de estarnos viendo y poniéndonos zancadillas. Pensemos en que los problemas del país tienen que ser resueltos con la participación de todos y de todas en redes de acompañamiento y de trabajo. Eso es todo lo que yo le podría decir.
Muchas gracias, doctora. El colega Carlos Vera me había solicitado la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Un saludo a la doctora Margarita Velasco, igual a nuestra estimada compañera Lira Villalba. Indudablemente que es un tema, como lo dije al principio, pues que tiene una relevancia muy importante para todos. Yo creo que quienes somos padres de familia, quienes tenemos todavía niños en estas edades, pues las estadísticas y toda la exposición que nos ha dado la doctora nos pone y nos preocupa aún más y nos pone a pensar. Este tipo de iniciativas legislativas realmente nos motivan porque en medio de tantas situaciones en contra, proponer o estar dentro de la construcción de este proyecto de ley impulsado por la compañera Lira, pues yo creo que nos da también esas herramientas y esa fortaleza para tratar de también poner nuestro granito de arena desde la parte legislativa. Usted lo ha dicho, doctora, un cuadro muy explicativo en el cual se ponen números estadísticos que muchas veces son fríos, pero como decía Lira también, no, a veces ni siquiera son las realidades verdaderas, porque ¿cuántos casos pasarán que no están dentro de esas estadísticas? Y algo que me llamó mucho la atención es en esos números que a veces nos ponen la piel fría, que había años que se despegaba bastante y había años que se reducía. Una pregunta puntual, mi estimada doctora, ¿a qué podría darse con estos temas? ¿Por qué en un año específico se disparó tanto y en otros años se redujeron los casos? ¿Hay algún análisis sobre esta situación lamentable? Y lo digo así porque estas edades son las edades más importantes de los niños, donde los niños tienen que tener todas las condiciones necesarias para ser felices. Siempre decimos que la edad más importante del ser humano es la niñez, la adolescencia, porque es donde uno realmente es libre, es feliz. Y lamentablemente nos vemos estos casos por muchas circunstancias. Usted lo decía, creo que, y escuchamos reiteradamente, esto es como lo que se habla en el agro. Todos los años se habla de una deuda histórica con la agricultura, y viendo las estadísticas y el historial también creo que estamos en una deuda histórica con este sector, un sector que tiene que dársele la atención como ahora se lo recalca ya en una ley. Ojalá que una vez que se la apruebe, pues tenga el Estado los elementos necesarios para así aplicarlo como debe ser, y se podría, ojalá, reducir a los mínimos o números o índices mínimos de porcentaje en este terrible mal. Esa es mi pregunta, mi estimada doctora. Buenos días. Mire, precisamente una de las alarmas que todo el tiempo ha dado el Observatorio Social desde el 2007, imagínense, un montón de años, es dónde están los estudios específicos para determinar por qué. No hay respuesta a eso. Bueno, una puede ser porque eso es lo que contamos. Eso porque hay todo un subregistro, como muy bien la asambleísta Lira decía. Hay subregistro. De pronto registraron mejor, de pronto no registraron todos. El problema es que no sabemos por qué. Eso es lo primero, y que está incluido en la propuesta que ustedes hacen. Haga estudios para saber y profundizar por qué, cuál es el comportamiento de los adolescentes y de las niñas y niños suicidas en este país. No sabemos por qué. No le puedo contestar. Bien, muchísimas gracias. No tengo ningún otro pedido de la palabra. Estimada doctora, agradecerle mucho su presencia. Si fuera tan gentil que nos deje toda la información que nos ha presentado, sus observaciones. Agradecerle también a la colega Lira Villalba por acompañarnos y por la presentación del proyecto, que creo que es extremadamente importante, ¿no? Muchas gracias. En ese sentido, culminaríamos el primer punto del orden del día. Señor secretario, por favor, el segundo punto de la agenda. Muchas gracias. Subeña, señor presidente. Presidente, estoy pidiendo. Escucho algo, pero no muy claro. No sé si es Ángel. Sí, presidente de la asambleísta Ángel Simalesa. ¿Me escucha? Un poco cortado, Ángel, pero bueno, entiendo que deseas intervenir. Adelante, por favor.
Ya se desconectó. Debe estar con problemas de señal. Le daríamos la palabra en lo posterior. Entonces sigamos, por favor, con el segundo punto del orden del día, que están nuestras invitadas presentes. Con su venia, señor presidente, recibir por videoconferencia a la magíster Bianca Dajer. Ella es gerente general de la Empresa Pública Municipal de Innovación y Competitividad de Guayaquil, EPICO. Muy bien, bienvenida a la comisión. Con todo gusto tiene la palabra. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días a todos los asambleístas de la Comisión de Salud, a la ciudadanía que sigue la sesión por redes de la comisión y un especial saludo a la asambleísta Diana Pazley por presentar este proyecto de ley. Quisiera poder compartir pantalla. Tengo algunos datos que considero muy importantes para abrir esta presentación y discusión alrededor del proyecto de ley planteado. Siga, por favor. Por favor, me indican cuando ya puedan ver mi pantalla. Sí, se está viendo. Perfecto. Ok. Me gustaría comenzar mi presentación compartiendo algunos datos que muestran la relevancia de esta ley en el Ecuador, ¿no? Y si bien es muy interesante el hecho de que se debata desde la Comisión de Salud, es muy importante también tomar en cuenta que cuando hablamos de evitar el desperdicio de alimentos, es también es de interés y relevancia, no solamente de salud, sino también de desarrollo social, de la Comisión Ambiental y, por supuesto, de la Comisión Económica, sobre todo en una economía tan frágil como la nuestra. Empiezo con algunas cifras globales para entender que estamos aquí tratando sobre una de las dolencias más importantes en la actualidad, y si vemos también los grandes y serios problemas de inequidad social que se están protestando y un poco a la vista en el mundo, entendemos que mucho tiene que ver con el tema del día de hoy. No podemos hablar de desperdicio o prevención de alimentos sin entender un poco que parte de la realidad o de lo que lo origina este desequilibrio es el crecimiento poblacional exponencial. Si vamos hasta un poco antes ya de la revolución industrial, en los años 1800 el planeta era o tenía 1.000 millones de personas. Era la primera vez que tocaba los 1.000 millones. Rápidamente, en 1950, ya eran 2.500 millones de personas. Actualmente, en el 2020, somos 7.625 millones de personas y las estimaciones más realistas, es decir, no conservadoras, si no cambiamos nuestros hábitos de producción, consumo y crecimiento poblacional, seremos 10.000 millones de personas. ¿Cuánto ha crecido el planeta? 0. Y me voy a centrar aquí en dos puntos medulares que están relacionados con el tema. Agua. Si bien más del 70% de la superficie del planeta Tierra es agua, el 97.5% no es apta para consumo humano, es salada. Tan solo ese 2.5% es apta para consumo humano y no toda está disponible. Ahora, el 70% de esa agua disponible, de agua dulce, se consume en agricultura. Y si es que no tomamos alguna política, no solamente en cada uno de los países, sino a nivel global, se estima que para el 2035, si seguimos con este sistema de producción y distribución de alimentos, necesitaremos alrededor del 70% más de la producción de alimentos para satisfacer nuestras necesidades y modelo de distribución. Sin duda, enfrentamos una crisis global del agua. Tal vez en Ecuador todavía no lo sentimos, pero sin duda en algún momento nos va a llegar. A nivel de suelo, el 95% de nuestros alimentos se producen en el suelo.
Y ya tenemos el 35% de la superficie del suelo actual es agrícola. Sin embargo, mucho de esto compite también con el acelerado crecimiento urbano, y vale la pena decir que Ecuador es parte de América Latina, en donde este crecimiento urbano es la región Latinoamérica la más urbanizada, y se estima que en el 2050, es decir, cuando en el planeta seamos 10.000 millones de personas, 9 de cada 10 latinoamericanos vivirá en ciudades. Esto quiere decir que estamos exprimiendo los recursos naturales y el planeta no crece y tenemos un crecimiento exponencial de la población. Esto simplemente para poner en un contexto, porque los alimentos vienen de recursos naturales. Ahora hablemos un poco de la producción y distribución de alimentos en el mundo. Esto es un dato que para mí es muy importante que quede claro, que un poco se contrapone con la estimación que les decía anteriormente, de que si seguimos con el modelo de producción, distribución y consumo, vamos a necesitar un 70% más de la producción actual de alimentos. Sin embargo, con data liderada por la FAO, el mundo produce el doble de lo que sus habitantes necesitan, es decir, para poder vivir y tener una nutrición adecuada. 1 de cada 3 alimentos que se produce se desperdicia en algún punto de la cadena. De ese 1, es decir, de ese 33% que se pierde, está muy parejo a lo largo de la cadena donde se pierde. Y en el Ecuador, sobre todo, a nivel de producción, transporte y distribución, está muy relacionado a la falta de tecnología. Y el consumo final, así como en casi todo el planeta, en donde tenemos la capacidad de elección, el ser humano es muy estético. Y como no estamos conectados con la naturaleza, como hay una desconexión con el campo, al final nos hemos desnaturalizado de la naturaleza y elegimos los productos, sobre todo los productos frescos, en función de qué tan bonitos o qué tan feos están. O tal vez porque ahora, producto de cómo vivimos y de nuestro estilo de vida, pues normalmente compramos cosas que no utilizamos y terminan en el tacho de basura. La pérdida de alimentos significa, y esto a nivel global, me encantaría darles datos a nivel Ecuador, pero no existen, excepto me parece que un estudio reciente en Quito. 1.300 millones de toneladas de alimentos, de los cuales 715 millones son frutas y verduras, el 55%. Esto también es una pérdida económica de 1.000 millones de dólares al año. Y esto es 3.3 billones de toneladas de gases de efecto invernadero. Esto quiere decir, porque yo sé que a veces esto no suena mucho, ¿no? Y si no tenemos una sensibilidad con lo ambiental y lo tenemos desconectado del ser humano, si el desperdicio de alimentos fuera un país, fuera el tercer país más contaminante del mundo, después de China y Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa con el desperdicio de alimentos y el consumo de agua? El consumo de agua para toda la cadena, es decir, ¿cuánta agua necesito para producir alimentos? Se llama huella hídrica, y lo conecto con lo que decía en la lámina anterior, porque esto es importante, sin agua no hay vida, entonces es muy importante entenderlo. Por cada tomate que desperdiciamos 13 litros de agua, es decir, necesitamos 13 litros de agua para producir un tomate. Esto quiere decir a lo largo de toda la cadena, ¿no? Desde que lo siembro y lo cosecho. Una manzana, 70 litros de agua, una copa de vino, 120 litros de agua, y 1 kilogramo de carne, 1.000 litros de agua. Esto toma en cuenta no solamente en la etapa productiva, sino el alimento que requiere la vaca en este caso. Algunas otras cifras globales, y con esto ya voy entrando al proyecto de ley. Ahora hablemos de los alimentos y los seres humanos.
Y aquí voy a ir nuevamente con estos datos anteriores, en donde decimos que si el mundo produce el doble de lo que sus habitantes necesitan, pero que 1 de cada 3 alimentos que se produce se desperdicia en algún punto de la cadena, es decir, que solamente aprovechamos 2 de cada 3 alimentos y que esto genera pérdidas económicas de $1.000 millones, y que además pues este desperdicio es altamente contaminante, que ojo, esto también le cuesta al país el mitigar esta contaminación, no solamente a nivel de ambiente, sino también en salud de sus habitantes. Esto no tiene mucho sentido con las proyecciones que presentaba anteriormente, y cuando ya te termina de convencer de que es la misión de quienes gobiernan y dictan las leyes del país hacer algo al respecto, Está sin el micrófono, por favor. aquí, listo. Ok, ¿ven mi pantalla? Sí. Ok, entonces, No. ¿No están viendo mi pantalla? No, la presentación no. No, se Sí, nos vamos a ver. perdió. Ok, un momento. No sé qué pasó, un segundo. ¿Ahí? Sí. Fantástico. Ok. Ok, entonces, prevenir el desperdicio de alimentos en una sociedad es salvar vidas humanas, es mitigar cambio climático y es ser eficiente con los recursos económicos de un país. Y esto es muy importante, no solamente salvar vidas humanas de hambre, sino tener también unas personas mucho más competitivas. Y realmente, para los que son un poco más escépticos en materia económica, está medido a nivel global que por cada dólar que se invierte en prevenir el desperdicio de alimentos, el retorno para la sociedad en distintos campos es de $14, o sea, es 1 a 14. Y por otro lado, no podemos pensar, y esto no lo digo yo, lo he escuchado en varios foros que hemos estado organizando durante estos meses de pandemia, en donde no podemos pensar en sociedades exitosas o en países exitosos donde las sociedades están fragmentadas. Ahora sí, vamos un poco más en detalle al proyecto de ley. Bueno, yo tengo que decir que considero que el proyecto de ley está bastante bien planteado. Primero porque pone sobre la mesa y trata de formalizar algo que ya está pasando de manera muy voluntaria, que es la donación en lugar de la destrucción. También la forma de controlar justamente esta buena acción a través de registros e informes, en donde primero se indica pues, que tienes que ser un banco de alimentos, y eso fue algo que se discutió mucho en su momento, si se dejaba abierto si era a ONGs o personas especializadas ya en esta logística de distribución y de procesamiento de las donaciones. Necesitamos generar también más datos, ¿no? También generar confianza en el proceso, ¿no? Hay muchas organizaciones o empresas, sin ley, digo, que pudieran ser donantes, sin embargo, tienen un poco de reparo ante los potenciales mal manejo
a lo largo de la cadena, y que al final pues eso les pueda rebotar con una responsabilidad civil de daños penales. Es muy importante la educación, la sensibilización, la cultura, que también pues se pide con este proyecto de ley. Y es importante decir que sí, la educación es clave, la sensibilización es vital. Probablemente varios de los que estamos en este momento no estábamos tan familiarizados con algunos de los datos que he presentado. Sin embargo, las leyes aceleran los cambios culturales, y es importante decir que para darle la vuelta a estos pronósticos no hay tiempo. Y también algo muy importante es el reconocimiento, ¿no? Es aplaudir las buenas acciones para inspirar y generar un efecto multiplicador que está contemplado en este proyecto de ley. Pocas observaciones. En la página 3, eso no lo puse, pero en la página 3 dice que hay 15 millones de toneladas que corresponden a frutas y verduras. Son 715, falta ahí el 700. Es un tema de forma. El artículo 4 incluiría la palabra ética como parte de los principios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de evitar el desperdicio de alimentos, sabemos que hay un principio ético de por medio, ¿no? Sabemos que en el Ecuador, como en todas partes del mundo, sobre todo por temas de mercado, la producción, la distribución, prefieren botar los alimentos o quemarlos, que inclusive tiene costo, antes de donarlos. El artículo 5 es vital. Necesitamos datos, necesitamos una línea base nacional de qué está pasando alrededor de la producción, distribución, comercialización, dónde están las mayores fugas, qué pasa con estos alimentos, cuando hablamos de cuántas personas están justamente, cómo van mejorando a lo largo del tiempo, data confiable, ojalá abierta. El agro necesita tecnología para aumentar la productividad y disminuir pérdidas, ya hablaba lo del tema de la educación. Y, lógicamente, el mandato que se le da del artículo 4 al Ministerio de Agricultura y Ganadería, pues lógicamente esta política necesita generar un ambiente de confianza, pero al mismo tiempo firmeza, ¿no? Que el Ecuador pueda tener una política de tolerancia cero al desperdicio de alimentos. Esto nos haría realmente pioneros, vanguardistas, humanos y éticos. El artículo 10, incluir la diferenciación entre apto para consumo humano y fecha de caducidad, es decir, lo que está pasando actualmente, y me ha pasado a lo largo de la pandemia con el tema de donaciones, que he estado ahí coordinando algunas, es que hay marcas que quieren perfectamente donar, pero dicen, oye, es que ya está muy cerca la fecha de caducidad, pero sabemos que hay una franja de seguridad entre la fecha de caducidad y que sea apto para consumo humano. Se trató de generar esa precisión, pero si hay espacio para ser aún más precisos y dar esa confianza que se habla de capacidades bromatológicas, que sí es el concepto, pero a lo mejor se pudiera profundizar algo más. Y el artículo 17 sin duda hay que incluir a los GATS, ya que los GATS tienen una competencia sobre los desechos comunes. Y de acuerdo al Ministerio de Ambiente del Ecuador, al último estudio que se hizo, me parece que fue del 2014, cada ecuatoriano produce 60 kilogramos de desecho por día y el 60% de esos desechos son orgánicos. Entonces ahí es donde también hablamos de una eficiencia y que también es una competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, de trabajar justamente en el tema de las campañas de sensibilización y de educación sobre este tema. Una precisión, y con esto termino, es en el artículo 7, la jerarquización de los desechos. Este tema es súper importante porque justamente te dice, bueno, si yo tengo algún tipo de desperdicio, ¿qué es lo que debería hacer? Bueno, lo primero, y esto está muy relacionado con la campaña de educación, con la campaña de sensibilización y con el cambio de hábitos, es lo ideal sería que no haya desperdicio, ¿no? Entonces, la base de esto es la reducción. Segundo, hay que priorizar el consumo humano. Tercero, el consumo animal. ¿Y por qué el consumo animal antes de la generación de energía?
porque a nivel global el 80% de los granos que se producen en el mundo no son para alimentar a seres humanos, es para la alimentación animal. Entonces, ahí hay también un efecto multiplicador positivo en ponerlo como tercer en escala, ¿no? Cuarto, cogeneración de energía. Quinto, compostaje. Sexto, relleno sanitario. Séptimo, incineración. Entendía que había una observación anteriormente de que no debería estar relleno sanitario, porque claro, si es que ya se dan lo anterior, pues lógicamente no debería haber ningún material orgánico o desecho orgánico al relleno sanitario. Eso sería lo ideal, pero recordemos también cuál es la situación de los rellenos sanitarios versus botaderos de cielo abierto en el país. Por eso mi recomendación sería no quitarlo. Sin embargo, pues es un concepto súper interesante el que se pone de eliminar el relleno sanitario. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Muy importante su exposición, las contribuciones, nos van a enriquecer bastante. Doy la palabra a algún colega que desee intervenir. Dayana me parece que está pidiendo la palabra. Adelante, bienvenida a la comisión, estimada Dayana. Buenos días, presidente encargado. Buenos días, colegas legisladores. Bianca, un saludo muy cordial y a todos quienes nos escuchan. Bianca, agradecerte por tus aportes, por las cifras que nos han compartido, por ese punto de vista tan distinto de alguna manera y enriquecedor que nos das desde tu gestión. Aquí comentarles a todos que Bianca hoy está de gerente de Épico, que es la empresa pública del municipio de Innovación. Antes estuvo ella en San Vito, en esta empresa de soluciones ambientales. Con Bianca, Bianca fue parte del equipo de construcción de este proyecto de ley. Por lo tanto, muy agradecida a Bianca con estas nuevas observaciones, que obviamente va pasando el tiempo, vamos conociendo más expertos en el camino. Con la pandemia, sé que estuviste muy de cerca con el Banco de Alimentos de Guayaquil trabajando, y pues sin duda esa experiencia siempre va a dar mucho más luces en cómo poder perfeccionar este proyecto de ley. Y en ese sentido, gracias por tus aportes. Yo igualmente estoy, así como la comisión, seguramente tomando apuntes, tomando nota de todo esto para poder enriquecerlo. Pero gracias por esa visión también, la importancia del agua, la importancia para quienes, como decías, son más económicos, ver justamente el beneficio que generaría dejar de desperdiciar económicamente, y la importancia también de estar bien alimentados para tener una nación próspera, una nación con personas que tengan desde niños sus cerebros bien desarrollados y que puedan contribuir positivamente al país. Así que muchísimas gracias, Bianca, por estas acotaciones. Es muy importante lo que mencionas sobre la jerarquización. Fue una observación de la comparecencia anterior de Alicia Guevara del Banco de Alimentos, y claro, tu respuesta o tu aporte en cuanto al compostaje y lo del relleno sanitario, pues me despeja a mí cualquier duda que se pudo haber sembrado. Gracias también por recordar que esta es una política pública, que en su artículo 5 está muy bien planteada, que se puede mejorar, pero es una política pública integral, y sabemos también, como mencionas, que es muy importante tener data, tener información acerca de lo que está sucediendo, y sobre todo que sea información transparente, ¿no? Eso es importante. Así que no tengo preguntas, en realidad, en este sentido. Creo que me has aclarado unas dudas que tenía, y gracias por eso. Perfecto, muchas gracias, Dayana. No sé si algún colega adicionalmente desea intervenir en este punto. Bien, no tengo solicitudes de palabra. Estimada Bianca Dájer, agradecerle también muchísimo por haber acudido a la comisión, solicitarle por favor que nos deje la presentación que hizo, que es bastante importante para que la comisión pueda seguir en su análisis en este proyecto, que también es muy relevante, ¿no? Así como el punto anterior. Señor secretario, no sé si tenemos algo más en el orden del día. No, señor presidente, hemos agotado el orden del día de la convocatoria.
Perfecto. En ese sentido, agradecerles a los invitados especiales, a las dos colegas también asambleístas que nos acompañaron el día de hoy, y siendo las 9:16 de la mañana, damos por clausurada la sesión. Muchas gracias con todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Siendo Hasta la las victoria. 9:16, clausura la sesión 071. Gracias. Hasta luego.